Si empiezas a ser lo que eres, lo realizarás todo. Pero para ser lo que eres, debes abandonar lo que no eres. Esta es una frase de Satyananda Saraswati, un monje y maestro hindú. Y la traigo para iniciar este episodio porque fue mi mantra para atravesar una etapa muy difícil, de mucha ruptura, revelación y renacimiento. Y que quiero compartirla hoy con la intención de que si estás pasando por algo parecido, sepas que no estás solo o sola, o que si estás con alguien que está pasando por esto, puedas comprenderlo y acompañarlo y que sepas que no está loco o loca. Hoy quiero contar mi historia sobre un fenómeno de vida del que tal vez no se habla tanto como se debería. Este fenómeno algunos lo definen como vacío existencial, crisis de identidad y desde una perspectiva más espiritual se le conoce como noche oscura del alma. Bienvenido a Sin Velo Podcast. Yo soy María Gonzalo y hoy te voy a contar no solo parte de mi historia, sino cómo atravesé esta crisis o noche oscura del alma. Si buscamos en Google qué es la noche oscura del alma, por si nunca habías escuchado este término, es un término acuñado por el místico español San Juan de la Cruz en el siglo XVI para describir una crisis espiritual profunda marcada por la desolación y la pérdida total de sentido. Se interpreta también como una etapa crítica de desmoronamiento del ego y despertar espiritual. Yo siempre he pensado que el lenguaje y las palabras nunca serán suficientes para expresar con exactitud la inmensidad y la vastedad de las emociones y el mundo interno que habitamos. Voy a hacer el día de hoy mi mayor esfuerzo por poner en palabras lo que atravesé de la manera más clara, coherente y ordenada, pero te voy a pedir que me escuches desde el corazón, que no sobreanalices lo que digo, sino que sientas desde adentro la conexión con mis palabras y si no te hace sentido, déjalo ir, pero ojalá y puedas resonar si es que estás pasando por esto. Lo primero que quiero confesar es que cuando transité este proceso me sentía muy sola porque no conseguía respuestas afuera que me ayudaran a identificar lo que estaba sintiendo. No sabía qué nombre ponerle a lo que me estaba pasando porque no era una depresión, no era una crisis de identidad como tal que pasan muchas personas. Era algo mucho más profundo y trascendental, porque el inicio de esta crisis para mí o de esta noche oscura del alma fue marcado por algo profundamente personal y sensible que fue la muerte de mi madre, quien era mi mejor amiga y el amor de mi vida. Y en ese momento mi mundo se paralizó. Todo lo que yo creía que era la vida en ese momento empezó a desmoronarse y fue como la puerta de entrada hacia esta gran transformación. Cuando intento contar lo que viví a través de este proceso, me doy cuenta que los acontecimientos no sucedieron de forma lineal. Todo ocurrió como en círculos, hacia atrás, hacia adelante, hubo etapas que se repitieron, pero yo siento que todas las crisis y la vida misma ocurre así, como en bucles. A veces creemos que las cosas son de manera lineal y que sí, para poderlas poner en palabras tenemos que conseguir un orden o una cronología. Pero si de repente piensas en cualquier crisis que hayas pasado, te vas a dar cuenta que hay etapas que se repiten, que sientes que hay un momento donde termina y después te das cuenta que no ha terminado y que continúa, vuelves hacia atrás, después sientes que avanzas y bueno, es todo un poco complejo de contar, pero haré mi mayor esfuerzo de poner un orden para compartirte cómo fueron sucediendo las cosas. Como te contaba, el inicio de esta crisis la marcó la muerte de mi mamá. Mi mamá falleció en octubre del 2022 y durante mis primeros meses de duelo yo quería encargarme de mi rehabilitación. Yo quería ser capaz de atravesar este proceso de la mejor manera sin evadir nada, con las herramientas que a mí me gustaran, a través de libros, a través de meditaciones, a través de prácticas espirituales. Quería conseguir mi propia manera.
Recuerdo que durante esos meses una querida amiga, queriendo ayudarme a atravesar este proceso tan doloroso en el que me encontraba, me invitó a hacer una práctica de gratitud durante 28 días. Esta práctica estaba basada en el libro La magia de Rhonda Byrne y consistía en que ella me mandaba un audio hermoso y súper amoroso cada día, hecho por ella misma, donde me proponía un ejercicio de gratitud diferente para cada día. La verdad confieso que no sé si fue su voz, que es hermosísima y súper dulce, no sé si fue el hecho de que me entregué completamente a la práctica de gratitud como una tabla salvavidas para aliviar el dolor que estaba sintiendo. No sé si fue la magia de pronunciar la palabra gracias cada día o si fue la mezcla de todo, pero al final de esos 28 días yo era alguien diferente. Fue como si de repente hubiese cambiado de canal en el televisor de mi vida, como si hubiese cambiado la narración de la película, como si ahora estuviera en una realidad diferente. La verdad es que no puedo explicar con exactitud cómo me sentía, pero era como si todo lo que me había pasado hasta ese momento ahora pudiera verlo con ojos completamente diferentes. De repente todo lo que era dolor se convirtió en una profunda e infinita gratitud y a lo largo de los meses sentí como de forma intensa pero acelerada. Fui saliendo de mi duelo en menos tiempo del que yo misma me esperaba, para ser honesta, pero la gratitud fue un propulsor súper potente que me empujó con demasiada fuerza y me sacó de ese hueco en el que me encontraba y me llevó hasta la luz de la superficie. Fue algo así como un ascensor que me llevó desde el sótano hasta el penthouse sin pararse en ningún piso. Las semanas fueron pasando y empecé a experimentar una sensación de conexión que nunca voy a poder explicar suficiente. Una conexión con absolutamente todo lo que me rodeaba. Era muy alucinante. Tenía conexión o sentía conexión hasta con las cosas más pequeñas. Sentía una lucidez muy grande, mucha conciencia, un sentimiento de humildad muy grande también, compasión. O sea, fue como si todo lo que yo creía que era la vida hasta ese momento hubiese sido una vil mentira y estaba por fin viviendo o viendo la realidad o la verdad por primera vez. Y obviamente después de haber experimentado esto, yo estaba demasiado feliz. A todo el mundo le hablaba acerca de la gratitud y yo pensaba que ahora todo iba a ser luz, que ya mis días tristes habían terminado, que mi duelo había desaparecido, que todo iba a ser felicidad. Me sentía, la verdad, inmensamente agradecida por ese cambio que había dado a mi vida. Pero la verdad es que ese no fue más que el inicio de este viaje, porque lo que yo no sabía era que tener ese despertar de conciencia, esa lucidez, implica que la personalidad que tenía hasta ese momento ya no la podía seguir sosteniendo. Porque darte cuenta de la verdad implica que todo lo que creías ser se empieza a derrumbar. Es como si una mentira se empieza a caer y empiezas a experimentar, o al menos así lo sentí yo, como una especie de desmembramiento, porque no le puedo poner otra palabra, de tus sistemas de creencias, y esto impregna todas las áreas de tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tu estilo de vida, absolutamente todo, y no va a quedar un espacio de tu vida sin que sea afectado por este cataclismo. Tener un despertar espiritual viene con muchas cosas de las que tienes que hacerte cargo, viene con una crisis muy difícil que debemos atravesar y depende mucho de en qué área de tu vida estés mintiéndote más, en qué área de tu vida estés poniéndote una máscara o estés invistiendo un rol que no sea auténtico. En mi caso, mi ruptura o mi quiebre vino con respecto a mi trabajo. Comencé a sentir una
gran incomodidad con lo que estaba haciendo y el negocio que sostenía. Yo en ese momento tenía un emprendimiento de asesoría de imagen personal y me dedicaba a ayudar a mujeres a vestirse mejor, a elegir su ropa, sus mejores colores, potenciar su imagen profesional. Y aunque es un trabajo hermoso, valioso y al que le dediqué toda mi energía y mi amor, llegó un momento en el que no pude seguir ignorando una verdad que siempre estuvo ahí, pero que nunca me pesó tanto como hasta ese momento. Y es que esa no era la huella que yo quería dejar en el mundo. Esa no era la forma en la que mi ser quería expresarse. Y sí, la imagen personal me permitió ayudar a muchas mujeres. Muchos de los procesos que acompañé fueron transformadores tanto para ellas como para mí. Y además era un negocio que me generaba buenos ingresos. Y quien lo veía desde afuera pensaría que yo estaba loca en querer dejarlo, porque bueno, tantas personas queriendo emprender, tantas personas queriendo tener sus propios negocios, sus propios ingresos, y yo que lo estaba logrando quería dejarlo. Haber tomado la decisión de cerrar mi negocio de imagen personal en el mejor momento fue de las cosas más difíciles que me ha tocado enfrentar después de la muerte de mi mamá, porque fue elegirme por encima de todas las cosas, fue elegirme por encima del dinero, fue elegirme por encima de los halagos, fue elegirme a mí por encima de un negocio que estaba en su mejor momento. Y es que yo me di cuenta que había algo más grande y más sagrado que está por encima de cualquier cosa, negocio, dinero, éxito, fama que pueda lograr, y es mi voz. Mi voz es mi verdad, y mientras te lo digo tengo la mano en el pecho porque es mi tesoro más grande. Y quiero que todos los canales a través de los cuales fluya mi voz, todos los espacios donde mi voz sea escuchada, sean dedicados a aquello que brota de mi corazón, de mis ideas, de lo que me conmueve, de lo que me traspasa. Y en ese momento, cuando yo tenía mi emprendimiento, yo estaba usando mi voz, mi imagen, mi energía, mi tiempo en algo que no era suficiente para mí, como si me estuviera quedando en la superficie, cuando realmente siempre he sido una persona de profundidades. Y enfrentar esto, como te digo, fue muy difícil para mí. Elegir mi verdad me costó muchísimas lágrimas y tuve que atravesar una etapa muy oscura. También porque nadie a mi alrededor estaba viviendo esto que a mí me estaba pasando. Mis amigos, mi esposo me apoyaron muchísimo, pero no podían entender lo que estaba sucediendo dentro de mí porque a ellos nunca les ha pasado. Entonces era yo conmigo misma sosteniendo una verdad desde decirme a mí misma: esta vida es solo tuya y a la única a la que tienes que rendirle cuentas cuando te vayas a morir es a ti misma, porque el día en el que dejes este mundo, cuando mires atrás, lo único que va a importar fue cómo viviste tu única y preciosa vida. Durante esta etapa de crisis me hacía unas grandes preguntas existenciales, como por ejemplo: ¿cuáles son mis deseos más profundos? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué es para mí una vida grandiosa? Y responder estas preguntas te hace entrar en conciencia de todas las elecciones que has hecho en tu vida o las decisiones que has tomado solo para encajar en lo que se espera de ti o por seguir un estándar o porque es el camino convencional. Y en mi caso también por miedo a lo desconocido, porque vamos a estar claros, cuando te sales del camino conocido no hay ningún guión,
No hay nadie que te diga por dónde ir, no hay garantías del resultado y tampoco hay una certeza de que ahora sí vas a sentirte cómodo con este nuevo camino que estás eligiendo, porque la única manera de averiguarlo es recorriéndolo, no hay otra forma. Pero nos da terror equivocarnos, nos da miedo pensar que nos toque volver a recalcular. Sin embargo, cuando estamos atravesando una noche oscura del alma o una crisis existencial, nos vemos obligados a encarar esos miedos. No tenemos otra salida porque la incomodidad de sostener una mentira en cualquier área de tu vida es tan grande que no se va a ir hasta que la enfrentes. Es como una piedra en el zapato que se va haciendo cada vez más y más grande, más y más pesada, y no te va a quedar más remedio que sincerarte contigo mismo. Atravesar esta noche oscura del alma va de por sobre todas las cosas escucharte a ti mismo, conocerte, porque esto no es más que un proceso de autoconocimiento, de revelar quién eres realmente detrás de todas las máscaras, descubrir quién es ese ser que habita realmente detrás de todos los deberías y todas las expectativas ajenas. Es un proceso que seguramente cada quien lo experimentará de una manera única, más o menos intensa, con sus particularidades, pero que sin duda tiene un denominador común y es la búsqueda de la verdad y la esencia. Y en esa búsqueda es importante ir afinando nuestras antenitas de vinil, nuestras antenitas de intuición, porque es nuestra intuición la que nos va a ir guiando sutilmente y nos va a ir marcando el camino, así que es muy importante que le hagamos caso. Afinar nuestra intuición y tener discernimiento sobre qué decisiones tomar no es un trabajo fácil al comienzo porque solemos tener muchísimo ruido mental y necesitamos ser conscientes y constantes para aprender a escucharla y aprender a calmar ese ruido interno. Es un trabajo de conexión con nuestro corazón, de reflexión y sobre todo de paciencia. Y estarás preguntándote cómo escuchar esa intuición, cómo se manifiesta, cómo la detectas, cómo la reconoces. ¿Es una voz? ¿Es una sensación? ¿Es un entendimiento? Pues bueno, según mi experiencia, creo que puede manifestarse de todas esas maneras, pero te quiero hablar de mi forma de intuición favorita, que fue la que yo experimenté con más intensidad. Esa forma de intuición es la curiosidad. Si la intuición te viene en forma de curiosidad, de repente puedas sentir interés en aprender cosas totalmente nuevas, explorar, no sé, nuevos entornos, hablar de temas distintos o poco comunes. Es muy probable que te empiecen a emocionar o a interesar cosas que antes no te interesaban y que te sientas llamado a ir más allá de lo evidente. A lo largo de este proceso, si miro atrás, puedo ver claramente que tuve dos bastones para transitar esto. Es como estar caminando con una venda en los ojos, ¿no? Y tuve dos bastones. Mi bastón de la creatividad y mi bastón de la reflexión y el pensamiento. Durante este proceso yo hice muchísima reflexión. Llevaba un diario donde iba descargando todos mis pensamientos, toda esa confusión mental y después lo leía y eso me daba mucha perspectiva porque me daba cuenta, es que hay algo mágico cuando tú pones los pensamientos en papel, cuando lo escribes, porque mientras lo estás escribiendo es como que te caen todos los 20. Se siente como una nube en tu cabeza y cuando lo sacas y lo pones en el papel es como que los desprendes de ti y puedes ser el espectador y ver todo con más perspectiva. Es como si de repente te convirtieras en tu propio consejero. Esta escritura reflexiva nos ayuda muchísimo a entender nuestro mundo interno y a encontrar también nuestras propias soluciones, porque con el papel no podemos escondernos, con el papel podemos ser quien nosotros somos y expresar hasta nuestras más profundas oscuridades. Así que para mí es una herramienta esencial y te la recomiendo muchísimo si estás atravesando, no te digo una noche oscura del alma, sino cualquier confusión y cualquier crisis. Y una vez que comencé a entender un poco mi caos interno y a ponerle palabras a lo que estaba sintiendo, comencé a sentir una sed de conocimiento, de ir más allá, de entender el sentido de la vida, de la existencia.
Y para esto lo primero que hice fue escuchar muchos podcasts. De ahí nació mi amor por el podcasting y el contenido largo. Y luego pasé a leer muchos libros de sabiduría antigua, de filosofía, de pensamiento, de psicología, porque quería contrastar ideas, crearme mis propias opiniones, mi propia cosmovisión y mis propios criterios. Y a la par de todo esto que iba comprendiendo y que iba leyendo y aprendiendo, iba desarrollando mi parte creativa. Así que hice varias cosas para explorar mi creatividad, pero hubo 2 experiencias en particular que me marcaron muchísimo y que te las quiero compartir hoy. La primera fue un taller de teatro que hice durante 2 meses más o menos, y este taller me marcó no solo porque fue 100% práctico, divertido, experiencial, que me conectó con gente increíble, sino porque los ejercicios que hacíamos en el taller, yo no me imaginaba que yo iba a vivir esto era terapia, esto fue una especie de catarsis. Yo no sé cómo lo vivirían mis compañeros, pero para mí fue como un despojo que experimenté, y te quiero contar de 2 ejercicios en particular que hice durante este taller, porque no necesitas inscribirte en teatro para ponerlo en práctica. El primer ejercicio que recuerdo que me marcó fue uno donde teníamos que elegir una pareja, o sea, teníamos que elegir un compañero y ponernos uno frente al otro y mirarnos a los ojos fijamente durante, yo no sé, yo sentí que fue una eternidad. Teníamos que sostener la mirada, no podíamos bajar la mirada y quedarnos así hasta que la profesora nos dijera, paren. Esto fue súper incómodo y revelador. Se sentía rarísimo, se sentía como si estuvieran husmeando en mis pensamientos, me sentía como espiada por dentro. Es una sensación, wow, muy loca. Te sientes como vulnerable, te sientes expuesto. Practíquenlo y de verdad vean lo que sienten, porque es wow, súper revelador. Y luego en otro ejercicio yo me tenía que quedar de pie sin moverme, y mi compañero o compañera, no recuerdo si era una chica o un chico el que estaba conmigo, tenía que mirarme desde distintos ángulos. Mi compañero se ponía frente de mí y me miraba de frente, pero me miraba, o sea, todos, los dedos, la cara, los pies, las piernas, el abdomen, por todos lados. Se tiraba en el piso y me miraba desde abajo, se ponía detrás de mí y me miraba desde atrás, se ponía de perfil y me miraba desde perfil. Era que te vieran desde todos los ángulos. Y también se sintió súper incómodo, porque lo único que pasaba en mi cabeza era: seguro me están viendo las arrugas. Seguro me está viendo el pelo que lo tengo sudado, el esmalte de las uñas que se me está pelando. O sea, yo lo que pensaba era en qué me está viendo. Todas mis inseguridades salieron a la superficie, flotaron en ese momento todas mis inseguridades. Y ahí me di cuenta de lo difícil que es exponerte sin filtros. Ahí me di cuenta de la vergüenza o de los juicios que tenemos con nosotros mismos. Así que estos ejercicios fueron una terapia para mí. Me ayudaron a liberarme mucho y a perder el miedo a ser vista o a ser juzgada. Así que se los súper recomiendo. Pero esta experiencia, además de liberarme de estos miedos y estos juicios, me recordó la magia que hay en conectar personalmente con el otro. Yo había pasado tanto tiempo sola frente a una computadora mientras sostenía mi negocio digital, que me había como olvidado un poco de la noción o lo que se siente interactuar presencialmente con gente a mi alrededor. La conexión que existe cuando compartes de persona a persona, ver al otro a los ojos, sentir su respiración, escucharlo reírse, sostener la mano de la otra persona. Ese vínculo que solamente se logra cuando estás compartiendo el mismo espacio físico con alguien más. Entonces esto me sacó un poco de mi cabeza, me reconectó con el presente, con la conexión humana real, con lo esencial, con el vivir el ahora. La segunda experiencia creativa que te quiero compartir, que me ayudó muchísimo a atravesar este proceso, fue hacer el curso del Camino del Artista de Julia Cameron. Es un curso de 12 semanas donde realizas diferentes ejercicios creativos cada semana, pero ella propone 2 prácticas esenciales que se repiten todas las semanas. La primera práctica son las páginas matutinas, que son 3 páginas que tienes que escribir a mano cada mañana al despertar con lo primero que te surja. Y la intención de esto es como vaciar la mente y liberarla de bloqueos,
pero lo que yo conseguí a través de las páginas matutinas fue mucho más revelador y llegué a capas muy profundas de mi ser a través de esta práctica. Y la segunda es lo que la autora denomina la cita con el artista. Y esto es fascinante. Es una salida semanal que debemos tener con nosotros mismos, a solas, a cualquier lugar que nos despierte curiosidad. Hacer cualquier actividad lúdica solo con la intención de pasarla bien y de alimentar nuestra creatividad. Yo en aquellos momentos me fui a museos sola, me fui a ver obras de teatro sola, me fui a bazares, me fui a cafeterías que tuvieran exposiciones de arte. Cada salida o cada cita con el artista que yo tenía era como si estuviera reviviéndome. ¿Sabes? Como cuando estás intentando encender el fuego en una hoguera o en una fogata y de repente ves las primeras chispas y dices, ahí va, vamos a echarle más aire. Bueno, eso era lo que yo sentía cada vez que hacía la cita con el artista, como que aquí está, hay algo que está surgiendo, hay algo que se está revelando, y eso me creaba una emoción de continuar semana tras semana con esta práctica. Haciendo mis citas con el artista también me di cuenta de lo mucho que me costaba hacer algo solo por el placer de hacerlo, o sea, sin ninguna intención detrás más que divertirme. No sé, es como si estuviéramos demasiado programados a que todo lo que hagamos tiene que tener un propósito, no sé, una finalidad, algo productivo, y que cuando dedicamos tiempo a lo que nos gusta, nos sentimos como si estuviéramos malgastando el tiempo. Así que no puedo sino recomendarte que por favor te conectes con tu lado creativo. Esto te ayuda a explorar rincones dormidos de ti, que son rincones que guardan tu verdad más preciosa, tu versión más auténtica, esa versión que solo va a salir cuando te quitas un poco el sobrepensamiento, cuando te quitas ese ruido mental y solo te dejas fluir a través de la expresión. Creo que el arte y la creatividad son fundamentales en los procesos de autoconocimiento porque nos conecta con algo más allá de lo que pensamos que somos a través de un lenguaje universal. Porque si hay algo que compartimos todos los seres humanos es nuestro poder creador. Y creo fielmente que cuando dejamos que fluya a través de nosotros la energía de la creación, como sea que se quiera manifestar, ahí probablemente entraremos en contacto con la esencia de nuestro ser. Hace poco, mientras elegía una taza en una tienda de bajo costo, leí la siguiente frase en una de las tazas. La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Y me quedé reflexionando sobre esa frase de taza y considero que la vida se trata de las dos cosas. Se trata de encontrarnos y de crearnos. Cuando hablamos de encontrarnos, hablamos de conectar con la esencia de nuestro ser, de recordar lo que somos debajo de todos los roles y las caretas. Y cuando hablamos de crearnos, hablamos de ese proceso de constante evolución y cambio en el que siempre nos encontraremos a lo largo de nuestra vida. Porque la verdad es que nunca seremos un producto terminado. Y atravesando ese proceso, me di cuenta de algo. No podemos adelantar nuestro proceso de búsqueda interior como si fuera una nota de WhatsApp que queremos acelerar para escuchar más rápido. Como dije en el episodio pasado, los procesos de la vida son lentos, la naturaleza es lenta, y es que los seres humanos nos hemos desvinculado muchísimo de la naturaleza y nos creemos todo el tiempo ajenos a ella, cuando en realidad formamos parte de ella. E incluso yo siento que la naturaleza es nuestro mejor libro abierto, porque si la miras muy de cerca y tienes la suficiente paciencia, puede que consigas todas las respuestas a tus preguntas. Estar en esta etapa de crisis o de pausa sí que puede llegar a sentirse muy desesperante. Primero porque vivimos en una sociedad que está enfocada en la búsqueda del placer,
Cuando yo siento que desde que vinimos al mundo, la incomodidad está desde nuestro primer respiro. Desde pequeños estamos experimentando incomodidad y la idea no es evadir la incomodidad. La incomodidad viene a revelarnos algo todo el tiempo. Entonces, no se trata de no quiero sentir esto, por favor, quiero anestesiar esto que estoy pasando, ya no quiero sentir lo que estoy sintiendo, porque no se va a ir, eso va a seguir estando allí. Entonces, ¿qué viene a revelarte esta incomodidad? Es lo primero que tienes que preguntarte. Sentarte con la incomodidad y decirle, ok, yo sé que no te vas a ir, cuéntame qué es lo que tienes para decirme, cuéntame qué es lo que me vas a revelar. Y entonces esa incomodidad te va a traer un regalo preciosísimo que solamente vas a poder abrir si te permites atravesarla. Y lo segundo que hace que esta etapa sea muy desesperante es que nos encontramos como en el medio, como atascados, porque ya no somos quien solíamos ser, pero todavía no descubrimos nuestra nueva versión, todavía no estamos en la siguiente etapa, entonces no estamos acostumbrados a estar en el limbo, estamos acostumbrados a definirnos, a ponernos etiquetas todo el tiempo en la frente como producto de supermercado, nos aterra sentirnos en la nada, pero yo creo que la clave para dejar de sentirnos tan frustrados y empezar a tener claridad es dejar de intentar encasillarnos en un nuevo personaje que suplante al anterior, es permitirnos ser aprendices. Estamos tan acostumbrados a definirnos por lo que hacemos, por nuestro trabajo, que creemos que somos nuestro trabajo. Soy abogada, soy ingeniero, soy emprendedora. No, no eres eso. Eso es parte de lo que haces, un rol que ocupas en la sociedad, un rol que ocupas en tu vida, pero no es tu vida, no eres tú. La claridad solo va a llegar con el movimiento y a su debido tiempo. Durante este proceso, lo mejor que podemos hacer es abrazar lo que vamos siendo en cada momento. Asumir roles momentáneos, agradeciendo cada minuto que pasemos en ese rol, aprendiendo de ese rol sin una promesa definitiva. Permitirnos estar abiertos a lo que la vida nos quiera mostrar, porque cuando menos aferrado estés es cuando más se te revelará la verdad, cuando más se te van a abrir los caminos, cuando más te van a llegar las sincronicidades y las respuestas. No podemos tasar la vida y valorarla solo si suena como nosotros queremos, como si quisiéramos borrar o acelerar los momentos incómodos, editar la historia y solo dejar los momentos bonitos y alegres. Pero lo que sí puedes hacer es tomarte el pulso cada vez que estés haciendo algo nuevo, porque ahí pueden haber pistas de tu esencia. Registra lo que piensas, lo que sientes y, como te decía, de vez en cuando lee eso que has escrito, porque podrás observar con más perspectiva lo que has vivido y comprenderte mucho más. Cuestiónate todo. Cuestiona lo que te dije hoy en este episodio, cuestiona lo que te dijeron que era normal, cuestiona lo que ves y escuchas en redes sociales. Y te lanzo un spoiler de esperanza. Y es que del otro lado te espera una vida hermosamente libre y auténtica. Pero para vivir una vida auténtica tienes que elegirte a ti por encima del miedo. Para terminar este episodio quiero que veas este proceso como un invierno. Ya te habrás dado cuenta que me encanta utilizar la naturaleza como ejemplo porque creo que es nuestra mejor maestra. Así que mira este proceso como un invierno en el que solo tienes que tener paciencia, en el que solo tienes que abrazarte, sabiendo que muy pronto empezará la primavera, que muy pronto empezarás a ver tus nuevas flores, tus nuevas hojas, nuevos colores. Llénate de esperanza, llénate de alegría de saber que cuando esto pase vas a ser una versión 2.0 de ti mismo o de ti misma, pero por favor no intentes acelerar el proceso. Respira, ten paciencia contigo mismo, contigo misma. Conéctate con tu creatividad, conéctate con lo que te llame la atención, con lo que te cause curiosidad y te prometo que muy pronto vas a estar del otro lado.
Hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber si algo de lo que hoy dije resonó contigo, si de alguna manera te hizo sentir acompañado o acompañada, y si es así, por favor, mándame un mensaje a través de mi Instagram @marigonzalo, porque me encantaría leerte. Y si sabes de alguien a quien podría ayudarle este episodio, por favor, compárteselo. Gracias por escucharme y dedicarme un espacio de tu tiempo. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio.